puntos teológicos va a ser grabado con el propósito de presentar a la cantidad más grande posible de gentes las verdades presentadas en la santa palabra de Dios, la Biblia. Queremos decir que en estos puntos teológicos vamos a estar hablando de la sana doctrina. En todos los aspectos de cualquiera que sea el punto teológico que se vaya a estar tratando, vamos a utilizar solamente la palabra de Dios. No vamos a utilizar ninguna teología de ninguna religión, de ninguna denominación, sino simple y sencillamente la Biblia como la palabra de Dios. Y es un privilegio presentarles este punto teológico inicial que tiene que ver con eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia. Con este comentario quiero presentarles aquí a los hermanos que vamos a estar participando en estos puntos teológicos. A mi derecha tengo aquí al hermano Gabriel y a mi izquierda al hermano Alejandro. Su servidor es Francisco Martínez. Hablando de la iglesia, nos vamos a permitir a leer unos pasajes bíblicos antes de seguir comentando. Y le voy a pedir al hermano Alejandro que por favor me lea en Mateo 16 con relación a la primera mención de la palabra iglesia en la Biblia. Amén. Ahí en nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 16, de los versos 13 al 16, voy a estar leyendo, que dice lo siguiente: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios es muy clara. El Señor Jesús le dice a Pedro que Él, el Señor Jesús, va a edificar su iglesia. Y en la edificación de la iglesia tiene un proceso de que Dios empezó a llamar primero a sus apóstoles y después, cuando ya murió, resucitó y ascendió a los cielos, mandó que esperaran al Consolador, al Espíritu Santo que Él iba a enviar. Cuando llegó Pentecostés, después de su resurrección, después de 40 días que anduvo caminando con sus discípulos, el libro de los Hechos nos registra esto y nos dice que estaban reunidos todos, unánimes, 120 de ellos, cuando vino el Espíritu Santo a iniciar la iglesia del Cristo resucitado. A veces decimos que la iglesia es de Dios y es correcto, y a veces decimos que la iglesia es de Cristo y es correcto. ¿Y por qué es necesario que mencionemos en sana doctrina con relación a la iglesia verdadera esto? Porque la deidad está unida a la iglesia. La deidad está completamente unida a la iglesia. La deidad, hablando de Dios como nuestro Padre, sabemos que en el Evangelio de San Juan dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso la iglesia, teniendo una relación con la deidad, tenemos a Dios Padre como nuestro Padre, quien también es Padre de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad. ¿En qué manera es Padre de la segunda persona de la deidad? Porque la Biblia nos lo menciona. Me gustaría que el hermano Gabriel nos leyera en Efesios capítulo
capítulo 1, relacionado con la iglesia. Lea hasta el verso 14, hermano, por favor. Amén. Efesios capítulo 1, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí vemos pues que la relación que la iglesia tiene con Dios es tanto con Dios Padre como con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es una sana doctrina porque sabemos que hay personas que no tienen una revelación de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el único que puede revelar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha iluminado como cristianos, quiere decir la iluminación que nos ha dado entendimiento para que nosotros entendamos lo que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesús, y eso ha sido revelado por el Espíritu Santo. Este pasaje que se acaba de leer nos habla de la soberanía divina en cuanto a la predestinación de la iglesia y cómo Dios predestinó y nos hizo aceptos en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo vemos a Dios Padre, vemos a Dios Hijo y vemos al Espíritu Santo obrando en el creyente. Entonces es muy importante que entendamos que la sana doctrina relacionada con la iglesia, tanto como la cita que leyó el hermano Alejandro, como la cita que leyó el hermano Gabriel, nos llevan a la revelación dada por Dios a través de su Santo Espíritu y su Santa Palabra de quién realmente es la iglesia, de quién y quiénes somos la verdadera iglesia. La verdadera iglesia, hermanos, para empezar, diremos que son todos aquellos hermanos que han creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Y porque la Biblia nos enseña que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que toda aquella persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo nuestro Señor. Solamente en Él está el perdón de pecados y en Él está la vida y la vida eterna. También debemos entender que cuando hablamos de la iglesia y la edificación de la iglesia, hablaremos de dos aspectos principales. El número uno es que Dios está edificando su iglesia en conocimiento de la palabra de Dios. Dios está edificando su iglesia en que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que sepamos trazar bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad tiene que ver
con todo el programa divino. Todo el programa divino está en la Biblia, para todas las generaciones, hasta la eternidad, hasta cielo nuevo y tierra nueva. Y ahorita que estamos enfocándonos en la iglesia, Dios quiere que todos sus hijos tengamos su sabiduría, la sabiduría de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y ahorita que estamos tocando el punto teológico con relación a la iglesia, debemos de saber que la iglesia tenemos que verla desde el punto de vista de las criaturas de Dios. En las criaturas de Dios, Dios creó a 4 seres racionales en sus criaturas. Y la primera son los ángeles. Y los ángeles, aunque algunos cayeron, como Lucifer y los demonios, pero no dejan de ser ángeles. Y los ángeles, como los gentiles, los judíos y los cristianos, que son los otros grupos, tenemos que entender que Dios tiene un programa especial para cada quien. Porque tenemos la tendencia en la actualidad, y he visto la tendencia en la actualidad, de no saber trazar bien la palabra de verdad, porque muchos hermanos, muchas denominaciones no aceptan la doctrina del dispensacionalismo. ¿Y qué es el dispensacionalismo? Dios ha tratado con el hombre desde Adán y Eva a darles recomendaciones que ellos tenían que obedecer. Y cuando desobedecieron, entonces pecaron contra Dios. Sabemos que el pecado entró en el mundo por medio de Lucifer, y Lucifer engañó a la primera pareja. Cuando entró el pecado, entró la muerte. El hombre se separó con Dios y más tarde también sufrió la muerte física. Afectó y sigue afectando a la humanidad el pecado. Y ahora es necesario que entendamos que también vamos a tratar en este tema con diferenciar entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Si usted entiende este punto teológico que estamos hablando con relación a la iglesia, va a entender, y queremos explicarlo lo más mejor posible. Quisiera que leyéramos ahí en Efesios capítulo 2, hermano Alejandro, capítulo 2, del 14 al que sí. Y en Efesios capítulo 2, versos 14 al 18, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aquí nos damos cuenta con la lectura esa de que Dios, al planear su iglesia, Dios iba a edificar su iglesia, a llamar a su iglesia, a salvar hombres y mujeres a través del poder de su Santo Espíritu, basado en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario y a través del Espíritu Santo. Él aquí nos enseña, Dios nos enseña a través de su palabra, que la barrera que existía entre gentiles o las naciones con relación al pueblo de Israel fue roto. Ya no fue roto. ¿En qué sentido fue roto? Porque los gentiles estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero a través de la cruz del Calvario Dios rompió con las enemistades entre los judíos y los gentiles y empezó a llamar hombres y mujeres, tanto de los judíos como de los gentiles, lo cual nos indica que Dios no hace acepción para con la humanidad. Dios no tiene acepción de personas, sino que todo aquel que en Él cree es salvo.
Todo aquel que cree en el Señor Jesús es salvo. Entonces es necesario que entendamos que la iglesia no es la continuación del pueblo de Israel. Por eso queremos mencionar que la dispensación de la ley que fue dada en el Sinaí, a través de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Y la muerte de Cristo tenía dos aspectos fundamentales: de redimir tanto a los judíos como a los gentiles. Pero los gentiles los iba a salvar como está salvando en la actualidad a la iglesia. La iglesia es lo que estamos hablando, y Dios está salvando gente de todo el mundo. ¿Algo que me opinara al respecto, hermano? Sí, pues volviendo nuevamente al pasaje de Mateo capítulo 16, si leemos los pasajes que conllevan al contexto de lo que estamos hablando, son los siguientes dos versos. Si los puede leer, hermano Gabriel, por favor. 17 y 18. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, podemos deducir que por primera vez se hace mención de la iglesia en estos pasajes que acaba de leer mi hermano. Entonces, a Pedro se le da la revelación de que es Cristo, es la roca por la cual se va a fundar esta nueva creación que es la iglesia. Entonces aparece un nuevo grupo de personas en el mundo. Entonces la misma palabra de Dios hace diferencia entre estos grupos, ya sea judíos, gentiles y la iglesia de Cristo. Entonces hay una nueva creación ahora, que es el cuerpo de Cristo, a quienes el Señor, como dice el hermano, lo está llamando a hombres y mujeres, tanto de judíos como gentiles, para formar este cuerpo que es la iglesia, de la cual él menciona aquí en estos pasajes de Mateo. Otro nombre que también se le da a la iglesia de Dios es cristianos. Cristianos, y en Antioquía fue la primera vez que se le llamó a los hermanos, a la primera iglesia se le llamó cristianos. Primero se les decía los del camino. Ahora acordémonos que la palabra iglesia tiene un significado muy especial. ¿En qué sentido tiene un significado muy especial? Porque muchas veces se ha tomado la palabra iglesia para el edificio nada más. Para un edificio se ha tomado la palabra iglesia para una congregación, tanto con el caso de los judíos como una congregación religiosa de cualquier grupo o denominación. Pero para la iglesia tiene un significado muy especial la palabra iglesia, porque Dios está llamando a la iglesia para edificar, y edificando su iglesia de gente que está en el mundo. Y la Biblia nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo Dios está salvando y llamando gente del mundo a ser parte de la iglesia que Él diseñó y que Él, en su soberanía infinita, nos habló Efesios, que Dios sea bendito porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque en su amor nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando hablamos del afecto de su voluntad, estamos hablando de su soberanía. Y en la soberanía divina, cada persona que Él está salvando ahorita, la está sacando del mundo. La está sacando del mundo, y el Espíritu Santo viene a ser morada. Esa persona viene a ser morada del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene algo especial,
dentro del programa divino, donde está siendo introducida, sacada del mundo la persona e introducida al cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que por un espíritu todos los cristianos hemos sido bautizados en un cuerpo, sean judíos, gentiles, mexicanos o de cualquier otra nación, por un solo espíritu. El Espíritu Santo, el ministerio de la tercera persona de la deidad, es el ejecutivo del Dios Trino, el ejecutivo donde Él saca del mundo, Él salva y Él revela quién es el Señor Jesús. Y en esa revelación dada tanto a Pedro como a mí, como a todos los verdaderos creyentes, ha sido dada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Toda iglesia que se dice iglesia, que no cree que nuestro Señor Jesucristo es Dios, está en error. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y es Dios Hijo, uno eternamente con el Padre. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, porque mi Padre que me las dio es más poderoso que nadie y nadie las va a poder arrebatar de mi Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Y hemos estado haciendo el énfasis en el Dios Trino, porque hay personas que no han entendido esta preciosa verdad. Entonces tienen que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y pedirle a Cristo que venga a ser el Señor de su vida, porque eso es necesario. No podemos, ninguna persona puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y ninguna persona puede estar en el Hijo si el Padre no le trae al Hijo. Pero ninguna persona puede ser miembro del cuerpo de Cristo si el Espíritu Santo no lo hace miembro. Y esa membresía y eso que se les está explicando ahorita, tal vez muchos hermanos ya entendieron todo esto, tal vez algunos hermanos no lo van a entender ahora, pero la iglesia no somos nada más un edificio, no, la iglesia no es una denominación, la iglesia somos todos aquellos hermanos, desde los primeros 120 que recibieron el Espíritu del Cristo resucitado en Pentecostés, hasta el último hermano o hermana que Dios salve antes de que venga Cristo por su iglesia. Y ahí es donde brevemente la historia de la iglesia. Es importante que entendamos que tenemos que ver a la iglesia distinta al judaísmo. Distinta al judaísmo porque en la actualidad he observado en mis 30 años de cristiano aproximadamente que hay una mezcla tremenda del legalismo judío religioso con la iglesia. Y eso debemos de considerarlo muy seriamente. Hermano cristiano que nos ves, que nos escuchas, porque es necesario que entiendas que la iglesia es una identidad única con Dios en la presente dispensación y que no tiene nada que ver con el judaísmo, porque el judaísmo tuvo su tiempo desde el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, cuando ya Cristo fue rechazado, venía a ser lo que iba a ser lo que dijo que venía a ser rey de los judíos y era el rey de los judíos. Pero el pueblo de Israel, los judíos, lo rechazaron. Dice el Evangelio de San Juan, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que le recibieron y que creyeron en él, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de voluntad humana o de varón, sino de Dios. Entonces vemos que la es algo muy especial para Dios. Y tú, como cristiano, como cristiana, usted hermano, debe de saber que es algo muy especial. Usted es algo muy especial para Dios. Somos el cuerpo de Cristo. En relación al llamado, quisiera que leyéramos en el hermano Gabriel, que me lea ahí en Romanos capítulo 8, el verso 30.
para que nos demos cuenta el significado de llamados o sacados fuera, en el sentido que la palabra griega nos lo indica, A ver, léalo por favor, hermano. Romanos 8:30 dice la palabra de Dios: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos pues que la predestinación o la elección divina es algo que Él ha hecho y que también la está ejecutando. Al llamar a la gente, como nos ha llamado a nosotros, del mundo en una condición espiritual sin Cristo y sin Dios en el mundo como gentiles mexicanos que éramos, o que somos mexicanos, o que éramos de este país o somos de este país, pero que ahora espiritualmente hablando y con la autoridad que la palabra de Dios nos da, somos hechos ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales, de acuerdo a Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, como estamos aquí en este mundo, pero la iglesia es algo muy especial. ¿Podríamos redondear algún comentario, hermano Alejandro, para redondear el tema? Es interesante notar pues de que todo aquel que tiene una relación personal con nuestro Señor Jesucristo es parte de ese cuerpo y es miembro de ese cuerpo. Entonces todos los miembros son necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, al estar llamando a hombres y mujeres a ser parte de este cuerpo, tenemos pues en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el que nos ofrece esta salvación, y pues el Padre tiene que también crear su obra de llamamiento, ¿no? Para que las personas que tengan el deseo de buscar a Dios sepan que nuestro Señor Jesucristo es la puerta para poder llegar al Padre y saber que podemos ser parte de un cuerpo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, ser parte de la comunión con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo mismo quien redarguye a la persona para que pueda conocer la palabra y pueda formar parte de este cuerpo que es su iglesia. Amén. ¿Un comentario, hermano Gabriel? Amén. Es el propósito, la iglesia es el propósito de Dios en esta dispensación. Había dividido, el hermano había hablado de dispensaciones. La historia de la humanidad está dividida bíblicamente en periodos, etapas de la historia humana, en donde Dios trata de alguna manera con el ser humano, y en este periodo que va desde la muerte y resurrección del Señor Jesús, básicamente desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, es el periodo del que estamos viviendo y es el periodo conocido como la iglesia o la gracia, ¿verdad? Y en ese periodo Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios lo está haciendo por medio de su Santo Espíritu, el cual nos convence a todos de pecado, nos redarguye de que somos pecadores, venimos al Señor Jesús. Es una obra que Dios hace de principio a fin para llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios en esta Bueno, vida. como conclusión les diré que es un placer poder comunicarles este punto teológico con relación a la iglesia de Dios o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él compró con su propia sangre. Que Dios les bendiga. Nos veremos al próximo punto teológico.